hablaremos en esta nueva charla de la sesión especial por hilos de Newton y métodos tropicales de ecuaciones diferenciales. En esta charla nos va a hablar Nuria Corral de la Universidad de Cantabria en España. Muchas gracias, Nuria. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Os voy a hablar de la relación de los polígonos de Newton de foliaciones con el estudio de curvas polares y curvas jacobianas. Entonces voy a comenzar explicando cuál es el objeto que queremos estudiar, ¿vale? Entonces, si tenemos dos gérmenes de foliaciones F y G definidas en un entorno del origen en C2, podemos considerar la curva de contacto entre ellas, es decir, la curva definida por los ceros de los puntos donde anulan el producto exterior de estas dos unoformas, donde omega es la unoforma que define la primera foliación y eta la segunda, ¿vale? Entonces, bueno, luego veremos de dónde viene el nombre de curva jacobiana y nuestro objetivo es estudiar propiedades de esta curva en términos de invariantes locales de las dos foliaciones, ¿vale? Por ejemplo, su reducción de singularidades o índices o algún invariante de las foliaciones. Bueno, vamos a ver algunos casos particulares de esta curva. Por ejemplo, si una de las dos foliaciones es no singular, entonces recuperamos la noción de curva polar de una foliación. Si la otra foliación, la foliación F, está definida por una unoforma con coeficientes A y B, lo que obtenemos es un elemento del sistema lineal definido por el ideal generado por los coeficientes de la unoforma. Si estamos interesados en estudiar las propiedades, por ejemplo, topológicas de un elemento genérico de este sistema lineal, este elemento genérico es X singular al elemento genérico del haz de curvas definido de esta forma. Tomamos ahora A y B en vez de funciones cualesquiera que sean constantes, ¿vale? Entonces obtenemos lo que como se escribe normalmente, la polar de una foliación, y la foliación no singular que consideramos ahora es una foliación de rectas, ¿vale? Definida por esta unoforma, B diferencial de X menos A diferencial de Y. Entonces, en este caso, para una foliación, la curva polar está dado por los ceros de esta ecuación, y recuperamos la ecuación que teníamos arriba, y si tenemos una curva plana, es cuando la foliación está definida por las curvas de nivel de una función, es decir, definida por la diferencial de la ecuación F que define la curva. Entonces, la curva polar de una curva plana dada por F igual a 0 tiene esta expresión, donde aparecen las parciales de la función, ¿vale? Podemos ver con un dibujo, si yo aquí tengo, estas son las curvas de nivel de bien la función o las curvas en las hojas de la foliación. Entonces tenemos la foliación por rectas, que es la foliación la foliación G no singular, y la curva polar es donde son tangentes. Los puntos de tangencia nos deben de definir una curva que aquí hemos pintado en color verde, ¿vale? Entonces lo que nos interesa es estudiar propiedades de esta curva o ver la relación que hay entre las foliaciones y las curvas polares o la curva C de partida. Bueno, otro caso particular es cuando las dos foliaciones F y G son foliaciones hamiltonianas, es decir, definidas por la diferencial de una función. Entonces, en este caso, recuperamos la noción, la curva de contacto está dada por el determinante de la matriz jacobiana, la expresión de la curva es esta, y entonces por eso también para foliaciones lo llamamos curva jacobiana de dos foliaciones, ¿vale? Esta es la curva jacobiana de las curvas definidas por F igual a 0 y G igual a 0. Bueno, entonces las curvas polares se han estudiado, empezaron con los estudios de Plucker y Smith, que empezaron estudiando el contacto entre una curva plana y sus polares. Posteriormente Teissier introdujo los invariantes polares o cocientes polares que posteriormente están dados también por el contacto entre la curva y sus polares. Posteriormente Merle probó que estaban determinados por la topología de la curva, ¿vale? Entonces, numerosos autores, aquí hay algunos de ellos, han estudiado los problemas de relacionar una curva con sus polares o al revés, obtener información de la curva a partir de las polares o de las polares a partir de la curva. También algunos autores han trabajado en el estudio de polares, en este caso de foliaciones. Para el caso de curvas jacobianas, Hélène Moyens también introdujo la noción de cocientes jacobianos, que generaliza la noción de invariantes polares o cocientes polares. Hay trabajos de Eduardo Casas Albero,
y en la línea de los resultados que queremos probar aquí están los resultados de Kuo y Parusinski, que explican cómo se comportan las ramas de la curva jacobiana de dos curvas en relación, podemos verlo, de la reducción de singularidades de la unión de las dos curvas. Y un caso particular de este es el que estudian Herbelia García Barroso y Godwins para una curva definida para una curva y su késima raíz aproximada. Bueno, entonces vamos a empezar viendo qué pasa con las polares de curvas planas. Si tenemos una curva plana y consideramos su polar genérica, nos preguntamos si podemos determinar el tipo topológico de la curva polar genérica a partir del tipo topológico de C. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, que es un ejemplo de FANF, con una familia de curvas que todas son X singulares, con un único par de Puiseux 11,3, ¿vale? Y aquí tenemos la expresión de sus curvas polares. Si calculamos cuáles son las ramas de las curvas polares, tenemos que cuando lambda es distinto de 0, la curva polar tiene dos ramas no singulares y el contacto entre ellas o la multiplicidad de intersección es 4. Para el caso en que lambda sea igual a 0, también está formada por dos ramas no singulares y la multiplicidad de intersección es 5. Entonces vemos que no son X singulares, por lo tanto, la respuesta a la pregunta que hacíamos arriba es que no. Entonces, lo que se sabe es que el tipo de X singular de la curva polar genérica depende del tipo analítico de la curva. Por eso también es el interés de estudiar las polares de curvas planas. Bueno, sin embargo, sabemos que hay una parte de la topología de la curva polar genérica que sí que está determinada por el tipo de X singularidad o tipo topológico de la curva C de partida, ¿vale? Este resultado es conocido como el teorema de descomposición, y entonces vamos a intentar explicar la relación de este resultado con los polígonos de Newton. Bueno, entonces si tengo la ecuación de una curva, podemos definir la nube de puntos asociada a la curva como los puntos IJ, tales que el coeficiente AIJ en la expresión de la función es distinto de 0. A partir de esta nube de puntos construimos el polígono de Newton como el borde de la envolvente convexa de delta de F más el primer cuadrante. Entonces, si tenemos un punto IJ que está en la nube de puntos de la curva, ¿qué va a pasar cuando consideramos la polar? Pues aquí tenemos la expresión de la curva polar. Entonces, si aparece X a la Y y a la J en la curva, cuando derivamos respecto de X, pues aparece Y menos 1, J. Y si derivamos respecto de Y, lo que hacemos es tener Y, J menos 1. Esto que he marcado en rojo va a ser la parte importante para lo que queremos estudiar. Entonces, en el ejemplo anterior, volvemos al ejemplo de FAM, entonces tengo en negro dibujado el polígono de Newton cuando lambda es igual a 0, solo tengo dos puntos, el 0,3, que es este punto, y el 11,0, que es el que corresponde a este monomio, y esta es la pendiente del polígono de Newton de F. Si hago el de la polar, pues este punto baja una unidad, porque es al derivar respecto de Y, y este punto se va hacia la izquierda, al derivar respecto de X. ¿Vale? Y esta me quedaría la pendiente del polígono de Newton de la curva polar. Lo que es importante es que esta pendiente cae por encima de la recta paralela a la que venía en negro, que era la de la curva. Para el otro caso tenemos un punto más que viene del monomio dado por lambda y x a la 8, y este monomio, cuando considero la polar, baja una unidad, aparece aquí este punto, ¿vale? Entonces la pendiente es diferente que la que teníamos antes, pero sigue por encima de esta línea discontinua, ¿vale? Eso es lo que va a ser importante para probar el resultado que queremos. Bueno, si miramos cómo se comportan las curvas polares cuando hacemos la reducción de singularidades de la curva de partida, aquí tengo la reducción de singularidades, puedo ver que si transformo las curvas polares con este morfismo, el que me da la reducción de singularidades de la curva de partida, puede que las polares no estén desingularizadas, ¿vale? Por ejemplo, aquí, este es para el caso lambda igual a 0, tenían contacto 5, si no recuerdo mal, entonces aquí haría falta otra explosión. Pero lo que es importante es que el contacto entre estas curvas con la curva de partida es el mismo en el primer caso que en el otro, ¿vale? Entonces, y además voy a poder determinar por qué componentes pasa la curva polar en relación al grafo de reducción de singularidades
de la curva de partida, ¿vale? Entonces, fijaos que las dos vienen en esta parte de aquí. Entonces, el resultado, bueno, que se tiene se explica en términos del tipo topológico de la curva. No voy a explicar los detalles, pero los exponentes característicos se definen a partir de una parametrización de Poiseuille de la curva. Vienen por los exponentes en la serie de Poiseuille que tienen coeficiente distinto de 0 con ciertas condiciones, o bien en términos de los pares de Poiseuille que están relacionados unos con otros, ¿vale? Entonces, el teorema de Merle prueba que si C es un germen de curva plana irreducible con pares de Poiseuille MI y NI, entonces, y tiene G pares de Poiseuille, la curva polar genérica se descompone como unión de G curvas. Cada uno de estos gamma I no tiene por qué ser irreducible, pero de ellos conozco su multiplicidad, que está determinada en términos de estos números NI, y conozco el contacto con la curva de partida, que está dada por los cocientes del iésimo exponente característico, y esta es la multiplicidad. ¿Vale? Bueno, este es el resultado de Merle, y si lo vemos en términos del grafo de reducción de singularidades, lo que nos dice es que este sería el grafo de una curva que tiene G exponentes característicos o G pares de Poiseuille. Quiere decir que en el grafo de reducción hay G de estas, podemos pensar, patas del grafo, ¿vale? Y sabemos exactamente por dónde van a venir las ramas de la curva polar. Puede que la reducción de singularidades de la curva no lo desingularice, pero sabemos que por razón esta condición de la multiplicidad me dice que tienen que venir por esta parte, no pueden tocar al divisor estos de aquí de bifurcación o de ruptura, ¿vale? Y también el contacto me da esa información. Entonces, la parte que he marcado en rojo es por donde va a ir la curva polar, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si tenemos ahora, en vez de curvas, tenemos foliaciones? Bueno, pues lo primero que podemos observar que es este ejemplo en el que tengo tres foliaciones, las tres con la misma separatriz, dada por I5 menos X11, y sin embargo sus curvas polares no son X singulares, ¿vale? Aquí tengo, cada una de ellas tiene un tipo topológico diferente. Pero podemos observar que su comportamiento sí que es como el que acabo de mostrar en el resultado anterior. Aquí solo tengo un par de Poiseuille, luego el grafo dual es de esta forma, pero todas vienen por esta, lo que se llama rama muerta, ¿vale? Sí que se cumple, parece en este ejemplo, que sí que se cumple el resultado que teníamos para las curvas, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos, lo vamos a hacer para un tipo especial de foliaciones, que son las que se conocen como curva generalizada. Las foliaciones curva generalizadas son aquellas que cuando hago su reducción de singularidades no aparecen singularidades de tipo silla-nodo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la reducción de singularidades de la foliación lo que hace es hacer explosiones hasta obtener singularidades que denominamos simples, que son aquellas que tienen la expresión que está aquí, que es lambda I diferencial de X menos mu X diferencial de Y, donde uno de los dos autovalores, en este caso según lo escrito mu es distinto de 0, y su cociente no es un racional positivo. Entonces las singularidades finales tienen esta forma, bien dos curvas invariantes, una de ellas formales cuando el otro autovalor es 0, o bien dos curvas invariantes, las dos convergentes. Entonces solo vamos a permitir las del tipo de la derecha, ¿vale? Entonces solo vamos a permitir singularidades hiperbólicas. Entonces vamos a pedir esa condición y además la no dicriticidad, es decir, que solo tenemos un número finito de curvas invariantes que pasen por la singularidad. Entonces, para este tipo de foliaciones, curva generalizada con una única separatriz que sea irreducible, la curva polar de la foliación tiene una descomposición como la dada por el teorema de Merle, de este tipo. ¿Vale? Bueno, esto sería el primer resultado que lo probó Ruille. Y vamos a pensar ahora qué pasa cuando tenemos una curva con varias ramas, ¿vale? Para simplificar la notación voy a suponer todo el rato que las ramas son no singulares, para no introducir mucha notación. Entonces, lo que se puede probar es que en cada punto infinitamente próximo de la curva, un punto infinitamente próximo es aquel que vamos explotando en la reducción de singularidades, tenemos que la multiplicidad de la curva polar genérica es 1 menos que la multiplicidad de la curva C, ¿vale? Y ese resultado nos permite probar un teorema de descomposición al estilo de Merle. Vamos a poder descomponer la curva polar genérica como unión de paquetes de curvas
que están asociados a los divisores de bifurcación del grafo. Son aquellos, podemos pensar en los que el número de aristas que sale de él, si vamos de izquierda a derecha, es mayor o igual que 2. ¿Vale? Si en el caso anterior también están asociados a los vértices de bifurcación. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos estos paquetes, la multiplicidad de cada uno de estos dos paquetes se puede calcular en términos de grafo dual. Si B sub E es el número de aristas que sale de cada vértice, es 1 menos que ese número, y conocemos el contacto de las ramas de cada uno de estos paquetes con las ramas de la curva C de partida. ¿Vale? Se puede expresar en términos de invariantes topológicos de la curva. ¿Vale? Este resultado para el caso de curvas planas fue demostrado por Evelia García Barros. Bueno, entonces, ¿qué pasa para el caso de foliaciones? Pues aquí tenemos un ejemplo de una foliación que es curva generalizada, y si hacemos su reducción de singularidades, tiene 3 curvas invariantes no singulares, 3 separatrices no singulares. ¿Vale? Su reducción hay que hacer 2 explosiones, y en verde he pintado la curva polar. La curva polar sí que es singular y tiene un par de Puiseux 3, 2. Entonces, cuando hago la reducción de singularidades, esta sería la reducción de singularidades, las curvas negras son las curvas invariantes, la curva polar pasa por la esquina definida por los 2 divisores excepcionales. Si vamos al grafo dual de esta reducción de singularidades, tenemos que hay 2 vértices, los 2 son de bifurcación, y si se cumpliese el teorema anterior, este tenía que ser el aspecto de la curva polar genérica. Pero aquí no se cumple, ¿vale? Porque aquí tengo una curva que pasa por la intersección de los 2. Entonces, en este caso, el teorema de descomposición no es verdad. Bueno, ¿por qué pasa esto? Pues vamos a ver de nuevo cómo aparecen los polígonos de Newton. Entonces, en el caso de foliaciones, entonces si tengo una foliación definida por una onoforma, para dibujar la nube de puntos, lo que hago es dibujar la nube de puntos de X por el coeficiente de la diferencial de X y de Y por el coeficiente de la diferencial de Y. Y el polígono de Newton, como antes, es la envolvente convexa de la nube de puntos más sumarle el primer cuadrante. Vale, entonces, en particular, puedo escribir la onoforma como suma de onoformas de este tipo, y cada una de estas, si escribo así, me da lugar a un punto, siempre que esto sea distinto de 0, a un punto en la nube de puntos. ¿Vale? Una propiedad que se conoce es que si tengo una foliación curva generalizada y conozco su curva de separatrices, el polígono de Newton de ambas coincide. ¿Vale? Eso es clave para las pruebas que vamos a usar. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa ahora con el comportamiento del polígono Newton de la foliación y el de la polar? ¿Qué relación hay entre ellos? Pues al igual que antes sabíamos qué pasaba si tengo un punto en el polígono Newton de la curva, ¿qué pasa en el de la polar? Pues aquí, si el punto viene de la parte A, entonces nos da I-1J en la polar. Y si viene de la parte B, nos da IJ-1. Pero ahora no podemos asegurar que venga de las dos partes, ¿vale? Entonces, en el primer caso decimos que es contribución de A y en el segundo que es contribución de B. Entonces, ¿qué pasa en nuestro ejemplo? Pues en el ejemplo que teníamos antes, he pintado en negro los puntos que vienen del coeficiente de la diferencial de X y en azul los que vienen del coeficiente de la diferencial de Y, ¿vale? Este viene de las dos. Entonces, cuando miro el polígono de Newton de la curva polar, este punto que venía de esta parte baja una unidad en vertical. Este punto venía de la A, va hacia la izquierda. Este punto venía de las dos, entonces tiene uno que va a la izquierda y otro que va hacia abajo. Y este punto, el último, venía de la parte A y va hacia la izquierda. Entonces, esta línea roja es el polígono de Newton de la curva polar. ¿Y qué pasa ahora? Pues que no se comporta bien, porque lo que nos interesaba es que los lados vayan bajando en vertical. Este lado, para poder tener un teorema como el de antes, una descomposición, queremos que sea paralelo, o sea, lo que he pintado en discontinuo es lo que nos gustaría tener, o aquí el último lado esté por encima de esta recta discontinua. Y eso aquí no se cumple. ¿Por qué? Porque necesitamos este vértice que está aquí, querríamos que baje una unidad en vertical, y eso no pasa. Entonces vamos a ver cómo podemos controlar cuando aparece
los vértices superiores de los lados son contribución de la parte B, que es la que nos interesa controlar. Y esto lo vamos a poder hacer en términos de un invariante asociado a la foliación que se llama índice de Camacho-Sad. ¿Vale? El índice de Camacho-Sad respecto de una curva invariante no singular es un residuo que, si la uniforma está definida por I A diferencial de X más B diferencial de Y, donde Y es una curva invariante, evaluamos los coeficientes en I igual a 0 y calculamos el residuo de este cociente. ¿Vale? Entonces se puede probar, bueno, un ejemplo es que si tengo una singularidad simple, los índices respecto de las dos separatrices son los cocientes de dos autovalores, en uno o en otro sentido, cuando estoy en una singularidad hiperbólica, para que nos hagamos una idea de qué significa este valor. Entonces, se puede probar que si tenemos una foliación que sea curva generalizada y tenemos un lado del polígono de Newton dependiente menos 1 partido por P con P un entero mayor o igual que 2, si es igual a 1, aquí siempre va a tener contribución de B. ¿Vale? Entonces, si el vértice superior de L no es contribución de B, es decir, estamos en el caso malo, entonces aparece el valor menos 1 como índice de Camacho-Sad en alguna esquina de la reducción de singularidades de la foliación, ¿vale? Es decir, en la intersección de alguno de los divisores que aparecen en la reducción de singularidades. Entonces, podemos controlar cuándo se comporta mal el polígono Newton con el índice de Camacho-Sad. ¿Vale? Entonces, en particular, si este menos 1 no aparece en ninguna esquina, puedo controlar el polígono Newton de la polar en términos del polígono Newton de la foliación. Si la foliación tiene S lados, todos dependientes menos 1 partido PJ con PJ una sucesión creciente de naturales, ¿vale? Recuerdo que estamos en el caso con separatrices no singulares, para que todo sea un poco más fácil, curvas no singulares, ¿vale? Entonces, el polígono de Newton de la curva polar se obtiene por traslación hacia abajo, ¿vale? Todos los lados son paralelos, excepto los últimos, aquí podría haber más de uno, pero estos últimos están por encima de este que pinta en discontinuo negro, que es paralelo al de la foliación. ¿Vale? Entonces, este control del polígono de Newton, en términos de los índices de Camacho-Sad, es lo que nos permite dar un resultado de descomposición, como en el caso de curvas. ¿Vale? Bueno, entonces, si tenemos una foliación curva generalizada, con estas condiciones de no resonancia, quiere decir que la condición sobre los índices de Camacho-Sad se puede expresar en términos de una foliación logarítmica que podemos asociar a la foliación de F, ¿vale? No voy a entrar en más detalles, pero se puede controlar en términos de unas resonancias de un vector que codifica los índices de Camacho-Sad, ¿vale? Entonces, si tengo una curva C de separatrices que tiene ramas no singulares, entonces el polígono de Newton, la polar genérica de F se puede descomponer como unión de paquetes, ¿vale? Cada uno de ellos asociado a un divisor de bifurcación del grafo dual de la curva C, donde conozco la multiplicidad de los paquetes y los contactos de las ramas. Los contactos podemos pensar es hasta dónde van juntos en la reducción de singularidades las ramas con las componentes irreducibles de la curva C de partida, ¿vale? Estos están determinados. Entonces recuperamos el resultado que se conocía para curvas planas, ¿vale? Siempre que impongamos las condiciones de no resonancia o que no aparezcan los índices de Camacho-Sad que nos dan problemas, ¿vale? Bueno, este sería el enunciado para el caso de curvas, las ramas no singulares, pero el resultado es verdad, hay un resultado para el caso de separatrices cualesquiera, ¿vale? Que no voy a entrar en los detalles para no introducir más notación. Vale, bueno, está aquí cómo quedaría el teorema, ¿vale? Aquí si esta es una curva serie de multiplicidad 2, aquí tiene valencia 2, entonces tiene una rama de multiplicidad 1, este sería la descomposición, asociados a los vértices de bifurcación. Bueno, pues volvamos a la curva jacobiana, ¿vale? Habíamos dicho que estaba dada por el contacto de las dos foliaciones, entonces si tenemos las dos unoformas, entonces la curva jacobiana estaría dada por esta ecuación, ¿vale? Bueno, una propiedad que verifica esta curva es que no podemos determinar exactamente su multiplicidad. Solo sabemos que la multiplicidad de la curva jacobiana es mayor o igual que la suma de las multiplicidades de cada una de las foliaciones. No lo he dicho, pero para la curva polar sí que se tiene que la multiplicidad de la curva polar genérica es
la de la foliación, ¿vale? Ahí tenemos un invariante que podemos controlar. En este caso, solo se tiene esta desigualdad en general, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver qué podemos decir. No voy a entrar en todos los detalles para que veamos un poco qué tipo de resultados podemos obtener en este caso. Voy a considerar, tengo C, la curva de separatrices de la primera foliación, D, la curva de separatrices de la segunda, y considero su unión, ¿vale? Llamo Z la unión de las dos, ¿vale? Bueno, entonces voy a introducir una noción asociada a los puntos infinitamente próximos de la curva unión de las dos de separatrices. Tomo un punto infinitamente próximo y E una componente irreducible del divisor excepcional que contenga AP, ¿vale? Entonces voy a decir que el punto es colineal cuando los índices de Camacho-Isaac de las dos foliaciones en dicho punto respecto del divisor coinciden, ¿vale? Bueno, entonces estos son los puntos que nos van a dar problemas. Cuando el punto P es no colineal, es decir, no pasa esto, entonces tengo un resultado que puedo pensar que es análogo al que tenía para las polares, en el que me dice que la multiplicidad en ese punto de la curva jacobiana es la suma de multiplicidades de las dos curvas de separatrices menos 1, ¿vale? Que es similar al que teníamos, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, hay que estudiar más casos, pero esto nos va a permitir construir una descomposición de la curva jacobiana al estilo, entre comillas, del que teníamos de la curva polar, donde hay una parte J estrella que no podemos controlar porque viene de ese exceso de multiplicidad, y una parte que está asociado a los divisores de bifurcación del grafo dual de la curva C unión D, que son no colineales, es decir, en los que hay algún punto infinitamente próximo no colineal, y tenemos un paquete para cada uno de estos vértices en la que hay dos partes, una que viene de los puntos no colineales y otra que viene de los puntos colineales, ¿vale? Vamos a encontrar un resultado de este tipo. Bueno, podemos decir algunas propiedades más, necesitaría introducir mucha notación para describir el teorema completamente, pero sí que puedo controlar la multiplicidad de la parte no colineal, que está acotada superiormente por el mismo número que nos daba antes, ¿vale? Ahora esto se refiere al grafo dual de Z, ¿vale? También puedo controlar los contactos de las ramas de la parte no colineal con las componentes de C y de D, y puedo acotar el contacto de las ramas de la parte colineal con las componentes irreducibles de C y D, ¿vale? Bueno, es un poco técnico, pero para ver un ejemplo que lo ilustre, si tengo una foliación con una separatriz irreducible y considero otra foliación que tenga como separatriz una de sus raíces aproximadas, su késima raíz aproximada. Esto quiere decir, si este es el grafo dual de F, una késima raíz aproximada es una función que en la reducción de singularidades viene por aquí, ¿vale? Tiene los mismos pares de Puiseux que la curva de partida hasta nivel K, ¿vale? Y tiene contacto con ella dado por beta K más 1 entre B sub 0, ¿vale? Esta es la reducción, esta es la raíz aproximada y esta es F, ¿vale? Entonces, el teorema anterior nos dice que tengo una descomposición con una parte J estrella que no controlo y que viene por el principio del grafo dual, y luego otra parte que sí que controlo, que viene en esto que he marcado en rojo, ¿vale? Por las ramas muertas que vienen después de que aparezca FK, ¿vale? Puedo controlar la multiplicidad de los paquetes, los contactos, y sé que las ramas de J estrella vienen en la parte de la izquierda antes de aparecer FK, ¿vale? Esto ilustraría así a un caso particular de lo que podemos decir. Entonces se pueden expresar más detalles de esta descomposición, pero hay que introducir mucha otra notación. Entonces, aquí con esto lo dejaría. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ya no tenemos tiempo para preguntas, ¿no? Así que agradecemos la charla a Nuria. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Voy a pausar.